Estamos aquí reunidos para celebrar el nuevo libro de Carlos del Amor. Es la segunda parte de un libro que tuvo mucho éxito, ganó el premio Espasa de Ensayo en 2020 y se llamaba Emocionarte, la doble vida de los cuadros. Y ahí ya ensayaba Carlos un género fluido, ¿no? Que entre el ensayo y la ficción, el relato, ¿no? Muy imaginativo, donde se metía en algunas obras de arte muy icónicas de la historia del arte. Y bueno, fue un libro con mucho éxito. Y ahora se ha lanzado con la segunda parte, ¿no? Sería una especie de secuela que se titula Retratarte, cuando cada mirada es una historia, y en la que ya se centra en el género del retrato, y en el que se pone a imaginar pues las circunstancias que rodean la creación de algunos retratos que ha elegido, ¿no? De Lucian Freud, de Otto Dix, de Gustav Klimt, de Botticelli, de Miriam Escofet. Y nada, precisamente quería preguntarte, Carlos, para empezar, ¿a qué achacas la buena acogida que tuvo, bueno, el primer libro y el segundo, supongo? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Reitero el agradecimiento por estar aquí en esta tarde tan de perros, que hace climatológicamente hablando, y gracias, Sergio, por acompañarme y dejarte atracar en esta presentación. No sé a qué achacarlo, la verdad, porque si lo hubiera sabido antes, lo hubiera escrito antes. Pero bueno, yo creo que a todo el mundo le interesa el arte, le interesan los misterios. En torno al arte siempre hay grandes misterios, nos llegan grandes historias y grandes cosas que nos evocan a su vez otras historias. Y yo, sinceramente, lo que hice fue transmitir lo que a mí me han ido contando a lo largo de los años, pues diversos especialistas, autores o comisarios de exposiciones, y añadirle mi visión muy personal de lo que me sugiere esa obra, ¿no? Yo siempre digo que yo hablo con los cuadros, y es verdad que puede ser llevado al extremo y se puede mirar como muy friki, pero sí es verdad que cuando yo voy a cubrir una exposición, pues tiendo a imaginar que no llega de ese instante detenido hace tantísimos años, ¿no? Porque lo veo como un fotograma congelado. El otro día estaba con Víctor Erice y... ¿Está rodando otra vez? Está rodando. 30 años después vuelve a rodar. Y él me decía que estaba rodando en el Museo del Prado, y me decía que casi más que la escuela de cine, para él su verdadera escuela fue el Museo del Prado, porque cada cuadro lo considera un fotograma. Entonces hablábamos de que lo interesante es saber qué fotograma había antes y qué fotograma había después de ese cuadro. Y eso es lo que he intentado reproducir en Retratarte y antes en Emocionarte, ¿no? Intentar rodar ese fotograma que hay anterior al momento en que se materializa un cuadro, y qué pasa después con esas personas que estamos viendo y que no sabemos si eran felices, infelices, qué sueños tenían. Nos llegan y las vemos, las observamos, y a mí me suscita muchas preguntas. Oye, has dicho que crees que a todo el mundo le interesa el arte, ¿no? Que tiene curiosidad por lo que le rodea. ¿Cómo fue en tu caso tu interés por el arte? ¿Fue una cosa preperiodística o vino a raíz del ejercicio del periodismo y tener la oportunidad de hablar con tanta gente y de ir a tantos sitios? Yo creo que casi viene causado por el periodismo, porque yo creo que alguna vez lo he dicho, que me pagan por cosas por las que yo pagaría, ¿no? Es decir, por ir a museos, ir a ver películas, etcétera, etcétera. Entonces, desde que llegué aquí al telediario, estoy en el área de cultura, y se me brindó la oportunidad de ir a museos constantemente, a hacer reportajes, y además hacerlos de una manera a veces disparatada. Y eso, bueno, pues el interés fue creciendo, y digo, pues está muy bien en un museo, está mejor en un museo que en la redacción. Y pues, ¿para qué me quedo en la redacción si puedo estar en un museo? Luego ¿para qué me quedo en la redacción si puedo estar en una sala de cine, ¿no? Y entonces el interés fue creciendo, pero sí es verdad que desde pequeño, bueno, pues me hacían preguntas la gente que estaba ahí pintada, ¿no? Pero no una cosa tampoco de un niño repelente que ama el arte. No, veía con curiosidad esa gente que estaba ahí, que había sido pintada por algo, o que tenía sus movidas detrás, ¿no? Yo quería saber qué le pasaba a esa gente. Y luego ya cuando al final el periodismo es hacer preguntas y intentar buscar alguna respuesta. Pues yo les pregunto a los cuadros para que me las den. ¿Y no crees que el arte también en ocasiones supone un reto para muchas personas que lo ven como algo alejado,
algo académico, algo que se estudia en manuales, ¿no? Que no es algo cercano. Sí, es un problema al que se enfrentan, yo creo, los museos y los comisarios y todo, y los que se tienen que encargar de difundir el arte de las instituciones, no establecer una barrera, no es erudición. Al final el arte primero tiene que ser emoción, creo. Te tiene que gustar, te tiene que emocionar, luego ya te puedes interesar más o menos o complementar toda esa formación, pero al final lo que tienes que emocionar, no tienes que plantear la visita a un museo como si te estuvieran examinando, que muchas veces parece que nos sentimos ignorantes cuando estamos delante de un cuadro porque no sabemos, nos dicen 4 palabras y decimos, ¿qué me está contando? Me está hablando en otro idioma, ¿no? Yo creo que hay que derribar esas barreras, que los museos no son también, pero no son solo de los eruditos, de los estudiosos, de los que todo lo saben, sino los museos son de la gente, son de mi madre, mi hermana, de la tuya, de la gente de la calle, que es la que tiene que disfrutar de lo que hay detrás. Lo que no podemos es alejar, hacer catálogos que parezcan que necesitamos un diccionario para leerlos, explicaciones de esas exposiciones que son indescifrables. Tenemos que acercar el arte, y el arte parte de la emoción, creo, y a partir de esa emoción cada uno puede trazar su propio camino dentro del arte, pero no como entres a un museo y te sientas ignorante o te sientas que te abruma lo que están diciendo porque no lo entiendes. Yo no entiendo la mitad de las cosas que me cuentan los especialistas. Eso pasa mucho en... No sé si se me oye por aquí. ¿Sí? Sí. Recuerdo que... Lo tienes que subir, Sergio, para arriba. Sí, está subido, pero no... A ver. ¿Sí? Estoy hablando... A ver si ahora no. Tienes tan buena voz. Proyectas. Proyecto, pero Ah, tengo que sí. hablar por aquí para que... Pero no sé. No sé, a ver. Tiene un mal contacto. Sí, ahora. Ahora. Ok, Tiene un bien, mal ahora. contacto. Empecemos. Empezamos otra vez. No, se te ha ido ya hasta ahora. Estamos aquí reunidos para... no, me estaba recordando lo que decías. Hace un par de años hice un reportaje sobre un idioma que es incomprensible para casi todos, que lo llaman el lenguaje internacional del arte, el English International Art, no sé qué, language, y que se refiere así de forma un poco irónica a ese idioma que utilizan muchos comisarios, sobre todo más en el arte contemporáneo que en otros artes, pero muchas veces utilizan palabras filosóficas muy extrañas, citas continuas a filósofos estructuralistas, ¿no? Dispositivo, cosas así, ¿no? Que la gente se queda un poco fría cuando va a un centro de arte, ¿no? Entonces yo creo que una buena labor es hablar, como tú haces, ¿no? Del arte de otra manera, ¿no? Es que puedes llegar a un museo y no entender nada. Creer que estás en otro planeta, ¿no? Y que te explican a Mondrian y dices, este tío va a hacer rayas, y pues ¿por qué yo no lo entiendo? Pero luego te lo explican de otra forma y dices, mira, este tipo que empezó dibujando paisajes muy bucólicos fue depurando su mundo de tal forma que veía el mundo solo en rayas, además tenían que ser de una manera, y ya empiezas a meterte en la mente de Mondrian. Pero si te dejan indefenso delante de unas rayas o te dejan indefenso delante de una obra que a priori puede no decirte nada, pues lo más probable es que te produzca, no rechazo, pero sí que te des la vuelta y no le prestes más atención. Entonces es verdad, pero a mí me da la sensación que pasa mucho en el mundo del arte, en el mundo del periodismo, en el mundo de determinada crítica, que es que parece que hacerlo inentendible, hacerlo que la gente no lo entienda, te hace... Sí. Joder, que bien escribo, que cuánto sé, porque como no lo entiende el de enfrente. Hay uno de los capítulos de Dubuffet, es un tipo que pintaba y que lo que le ofendía mucho que gustara su obra. O sea, decía, si he gustado es que lo han entendido, y es que, ¿cómo ha entendido esta gente esta obra? Hay un chiste sobre eso de un filósofo que le pregunta a un discípulo, bueno, este es mi nuevo texto, ¿se entiende bien? Y dice, sí, perfectamente, maestro. Y dice, bueno, pues tendré que oscurecerlo un poco, ¿no? Claro. Sí, pero tendemos, yo no entiendo, muchas veces cuando leo determinadas cosas, intentar retorcer tanto el lenguaje como para parecer otra cosa, o otro, o sea, no entiendo por qué no simplificamos las cosas si hablamos el mismo idioma, pero es verdad que
utilizando determinadas palabras, pues puede parecer, ¿cómo sabe usted de arte? Creo que ha dicho, no lo sé, pero debe saber. Oye, y a la hora de hacer retratarte, esta digamos secuela, segunda parte, ¿por qué decidiste centrarte en los retratos y no en los paisajes o en otro tipo de...? No, porque el primero tenía como un plano general, y aquí me apetecía como cerrar mucho plano hasta quedarme en la cara, pero es que yo considero que las caras son un paisaje que llevamos siempre con nosotros y que va empeorando normalmente conforme avanza el tiempo, pero es que no nos lo podemos quitar de encima, y ese paisaje dice mucho de nosotros y de lo que hemos vivido y de lo que llevamos detrás, y me apetecía mucho reducir todo el paisaje al rostro, a la cara y a la mirada, que tanto dice, ¿no? Y que en estos cuadros dice muchísimo, ¿no? Yo creo que son miradas que también nos hablan y que nos cuentan cosas. Entonces me apetecía mucho pues ir reduciendo y quedarme con ese mapa y ofrecer, digamos, la leyenda de un mapa a la gente para que se abriera paso, ¿no? Dentro de ese mapa. Hablábamos el otro día de que precisamente vivimos en una época dominada por el rostro, ¿no? Cuando hablamos por videoconferencia, ¿no? A mí en las videoconferencias me inquieta mucho ver mi propia cara y verme en actitud de escucha y viendo qué cara pongo ante lo que me dicen, ¿eh? Me doy cuenta cómo reacciono y cómo tengo que disimular y tal. Las selfies, ¿no? Las redes sociales, nuestros iconitos en todas partes con nuestra cara, ¿eh? Está por todas partes los rostros. Es terrible. Es terrible, o sea, bueno, no sé si es terrible, pero es verdad que vemos antes, cuando era pequeño, soy mayor que tú, pero antes solo veías tu cara en una foto cuando revelabas de vez en cuando y salías regular, con los ojos cerrados. Bueno, ya está, esa es la foto, ahí en el álbum de fotos de casa estás con los ojos cerrados y ahí te quedas. Ahora es impensable. A mí me interesan los retratos en los que no se busca la comodidad, sino que esconden algo detrás, esconden una historia detrás y esconden probablemente aventuras, desgracias, o sueños o desesperanza de mucha gente. En muchos casos son retratos a veces incómodos, de los que no ponemos encima de la chimenea, ¿no? Para decorar, sino que muchos de estos retratos probablemente no te gustaría tenerlos en casa, ¿no? Sino que profundizan un poco más en sentimientos que además al final son universales. Pero es verdad que vivimos una época en la que estamos todo el rato así, y luego no le vamos a enviar si salimos mal, le vamos a enviar cuando, bueno, no, hazme otra, espera que te lo repito y hago... Y te pones filtros de gato y... Sí, y el filtro Valencia, que es, creo, un filtro de Instagram muy famoso, pero vivimos en una era de sobreexposición de nuestro rostro y del rostro de los demás, y el retrato rápido, que también puede decir cosas de nosotros, ¿no? Porque te ven la cara, pero lo que pasa es que dicen cosas de nosotros si lo enviáramos. Debería existir la aplicación, creo que existe, ¿no? Que no puede, o sea, que si envías, lo haces, que se envíe esa, no puedes enviar otra. Sí. Que tengas que enviar tal como ha salido, no, que no estés, no se la retocar. No se la debe bajar mucha gente, ¿sabes? Pero debería existir la posibilidad de no retocar. O sea, es decir, esto es lo que ha salido. Pero bueno, es que hay ya tantas redes sociales, tanta posibilidad de exponerte en tu cara en cientos de sitios. Ayer me contaban tiene poco que ver, pero me contaban que hay una red social, o hay vídeos de YouTube que te grabas en vídeo, y cuando le das a grabar tardas ¿sabes? Haces una pausa antes de empezar a hablar, y eso denota tu vejez. Eso denota lo que te estás haciendo mayor, porque ya los jóvenes es automáticamente. Entonces, ahora, y empieza. Entonces te dicen de todo, se ríen de ti. Porque, bueno, mira, ha hecho un vídeo. Y yo cuento antes. No. Los que hacéis tele, los que salís en pantalla, cuando grabáis piezas hacéis como 1, 2, 3... 3, 2, 1. 3, 2, 1, ¿no? 3, 2, 1. Cuenta, 3. Bueno, yo no, pero es verdad que cuenta 3 y empieza. Claro. Entonces, eso se debería emitir.
Esos 3 segundos ahí de cara de tonto que tienes antes de entrar y los nervios deberían emitirlo. También es un retrato. Es un retrato más verídico de lo que es la profesión y de lo que somos. Bueno, a veces se cuela cuando conectan con alguien, con alguna reportera y está como mirando el papel y de repente... ¡oh! Sí. Y se pueden colar cosas peores. Una compañera se era un falso directo y tuvimos que pasarlo. Pasarlo es para emitir, tú lo coges, te ha llegado de unos premios, y pasas su stand-up y lo pasas para emisión y muchas veces va muy pillado, entonces lo pasas tal cual está y no te das cuenta que había repetido a mitad. Y además había repetido a mitad y era... estamos aquí a los premios de Asturias, se equivoca y dice, me cago en la puta, que me he equivocado. Y se emitió. Es un retrato también verídico. Es que los retratos más verídicos son los que no hay que montar, en los que sale tal cual. Tendemos a la perfección en todo. Haciendo tele, que todo salga perfecto. Yo le digo, no es perfecto, que la realidad no es perfecta. No somos perfectos, no tenemos que salir perfectos en los retratos, pero tendemos a la perfección, a retratarnos siempre, que todo sea perfecto y nuestra vida en las redes sociales sea perfecta. Oye, poner la cara en la tele con asiduidad, como haces tú, tiene un precio. Bueno, sí, tiene precio, me insultan a veces y te piropean otras y te... Bueno, no sé, eres un rostro conocido en la calle, sí, ¿no? Bueno, tampoco tanto, también la sección de cultura, pero sí, pero lo bueno es que el que llega a la sección de cultura es un tío educado, formado, y entonces luego cuando tengo la calle es muy educado. Normalmente, quiero decir. Y habláis de arte y de poesía, claro, ¿no? Si llego a la sección de deporte igual no, pero en la de cultura pues tocamos la lira, recitamos, es verdad, recitamos poemas, tomamos un vino, somos gente muy fina. Pero es gente educada, es gente que llueve y viene a una presentación de un libro y nos abriga un poco y nos da calor y tal. Entonces, en ese aspecto no tengo queja. Luego pues sí, claro, hay taraos ahí en todos lados. Pues, bueno, pues si alguien me dice tal, pues oye, pues te silencio, te bloqueo. Yo ya antes bloqueaba a los 4 o 5, pero a veces no los bloqueo, los silencio. Porque el grito en el desierto es una venganza para mí. Me dejo ahí, digo, si no, estará gritando pero no lo escucho. Oye, ¿te han hecho alguna vez un retrato pictórico? No, fotográficos, sí, claro. Me dan el follón la editorial. Y pictórico, no, que yo recuerde, no, es que falta estar un tiempo ahí. O sea, si es un retrato de tal, no. Imagínate que dice Antonio López, te hago un retrato. Y empezó en 1985 a hacerlo. No. Yo es que el otro día encontré en casa de mi madre un retrato mío de niño. Yo creo que cuando yo era niño... Eso es inquietante. Sí, no me gustó nada, la verdad. Y yo creo que en aquella época, al menos en mi ciudad, en Oviedo, había como algún tipo de tradición de hacerle un retrato al niño pintado, no una foto, un pintado. Y dije, qué cosa más... Me pareció una cosa súper anacrónica, ¿no? Un retrato de tío que pintaba al óleo, lo que fuera aquello, no sé. Salía guapo. O sea, era un retrato gustoso de colgar. No me gusta. Además es muy raro. Bueno, ya os mandaré una foto. Y, oye, ¿y las historias que te surgieron en los cuadros, los retratos en este caso, te vienen como un rayo que no cesa o tienes que darles vueltas, observar mucho el cuadro? La parte de ficción, ¿sabéis? El libro se divide, cada capítulo en un trocito de, digamos, ficción y otro de realidad. Es que se mezclan mucho y luego al final te das cuenta que la realidad es superior a la ficción. Pero la parte de ficción me suele salir bastante fluida y tal, porque imagino rápido lo que puede estar pasando ahí, porque me he documentado mucho sobre el cuadro. Y en la otra intento llegar a lugares donde no se ha llegado antes. Porque para contar lo mismo que está en Wikipedia, que está tal, pues es mejor no abordar ese retrato. Entonces intento recopilar todo lo que me han contado, todo lo que he investigado, todo lo que he descubierto yendo a esa exposición, todo lo que me dijo el director del museo de turno, todo lo que me dijo a veces familiares
de artistas, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Miriam Escocés, por ejemplo, es ella misma. Pero, y contar algo, o llegar a un lugar donde no se haya llegado antes, sin descubrir nada. Tampoco, no soy tampoco de scoop, pero sí intentar que la gente diga, anda, esto no lo sabía. Eso es lo mejor, ¿no? Esto, qué curioso, o qué rocambolesco, o qué vida, o qué, ¿no? Intentar despertar algo de eso en el lector. Oye, antes decías que te insultaban por las redes, etcétera, ¿no? Hoy en día tampoco es tan raro, pero tu estilo de hacer tele, de hacer las piezas, el estilo del amor, El estilo del amor. es muy particular, ¿no? Y que creo que es muy... El adjetivo particular, Sí. no sé si me gusta. Porque, No sé exactamente cómo definir ¿Cómo lo referirse a mí definirías? es particular. Joder, es que estoy ya de estilo del amor porque primero el estilo del amor ya suena un poco a programa de búsqueda de pareja, pero bueno. Pero es verdad que es que el estilo Fanjul, ¿qué coño es el estilo Fanjul? El estilo Lucas, Antonio Lucas. El estilo, pues es que cada uno tenemos un estilo, es que si no sería terrorífico. Bueno, pero en el telediario es verdad que tú tienes un estilo que no es parecido al resto, que es más homogéneo. Tú no distingues una pieza de otro periodista. Bueno, al menos el telespectador medio, igual entre vosotros sí podéis saber quién ha hecho una pieza, sin decirlo, pero una pieza de Carlos del Amor, ¿sabes quién? Bueno, ¿salís tú ahí, para empezar? Salgo poco. Sí, pero tu voz en off... Eso sí, pero ¿sabes? Yo siempre me puse de premisa cuando empecé en esto, cuando empecé en la tele, cuando empecé con los libros, es contar las cosas como a mí me gustaría que las contaran. Entonces me pongo en el me siento primero como espectador, primero como lector, y luego voy al otro lado y digo, vale, ahora cuéntaselas, ¿cómo te hubiera gustado que te contaran a ti este libro, o esta película, o este cuadro? Intento pues, contarlo de esa manera, ¿no? Y intento que después de haber escuchado una pieza, haber leído un capítulo del libro o algo, hayan descubierto algo, hayan despertado su interés, o simplemente al revés, hayan provocado, esto no va a gustar nada, bueno, no sé. Al final, en cultura lo que hacemos se nos nota mucho cuando nos gusta algo. Y eso se transmite, ¿no? Y bueno, lo que intentar es llegar al espectador buscando también alguna técnica televisiva que es fácil de tal, pero no tengo ningún... Yo creo que tengo el estilo, claro, que con 20 años pues al final vas depurando un poco tu manera de tal, pero me hace gracia el estilo del amor. Pues una cosa que haces, que igual no es muy evidente a los telespectadores, es que te sueles elegir, o sea, muchas veces en algunos medios cuando se reseña una exposición se intenta contarlo todo, ¿no? De una manera muy general, ¿no? Como hay una exposición y se cuenta... pero tú muchas veces eliges un detalle, ¿no? Un solo cuadro, un solo detalle biográfico y te centras en eso, ¿no? Que también en una pieza de tele que no tienes mucho tiempo, pues también es interesante. Sí, a mí me gusta partir de un detalle para intentar contar... Pues puedes partir de la mirada de la infanta Margarita en Las Meninas y contar Las Meninas sin salir de esa mirada. Puedes partir del gesto de desolación de un personaje de Hopper y contar todo Hopper. No te hace falta un tratado enciclopédico, claro. Que trabajáis en periódico es que tenéis una página. Y se nos queda corta. Y se os queda corto. Estáis ahí y tal. Luego veis a los de la tele. Este que lo cuenta todo en un minuto, el frío este. Pero es que tenemos un minuto. Y lo que hay que es acertar con el tiro. Pero a mí yo siempre pienso que desde una cosita pequeña se puede explicar todo. Y no más. Claro, llego a una exposición, hay 50 cuadros, hay tropecientas teorías acerca de ese cuadro, hay 2 comisarios, hay no sé qué. Tengo que empezar a ventilar a gente, a decir, no, a hablar y voy a contar este cuadro. Y con este cuadro intento contar todo. Pero a mí me gusta siempre, en cualquier eso, partir del detalle y muchas veces no salir del detalle. Y quedarme en eso, ¿no? Entonces, yo he hecho piezas en las que he renunciado a todo el material y la he hecho con una foto. Y el minuto y medio era una sola foto, porque me parecía que decía tanto esa foto que podía contar todo. Y sí, me gusta. Yo ya cuanto menos, eso sí, han ido pasando los años, cuanto menos material tengo, más
más me gusta. Es decir, antes era graba todo, haz esto, graba todo, y ahora es no grabes. Quiero quedarme con el menor bruto posible. Hacer este tipo de cosas que haces tú en tele es también complicado, ¿no? Porque un plumilla llega, pues toma nota y tal, pero tú necesitas, bueno, con el cámara, el espacio, que no sea... Claro. Y una vez, siempre cuentas, ¿no? Que te dejaron apagar las luces del Prado. ¿Eso cómo fue eso? Pues porque el Prado es también... La jefatura de prensa del Prado son unos inconscientes y les pedí... Una vez les pedí apagar las luces del Prado y la verdad es que es impresionante ir andando por la sala ya y se van tal. Otra vez les pedí... Se van apagando a tu paso. Sí. Qué guay. ¿Qué te parece? El estilo del amor. Así está en el cómic. Es el estilo del amor. Y luego otra vez les pedí, que ahí al principio me miraron un poco, yo creo ahí fue cuando ya rompimos el hielo, el Prado y yo. Y fue cuando ellos cambiaron el horario del museo, porque abrieron los lunes. Y entonces me dijeron, ¿te apetece contar que abrimos los lunes? No sé, sí, pero es que esto es una línea. El Prado abre los lunes. Y me dijeron, no, hombre, pero sí, para darle tal. Digo, vale, pues me dejáis pasar no la noche entera, pero me dejáis pasar la noche, cuando cerréis, me dejáis entrar al museo el día anterior justo a esa primera apertura. Y me dijeron, sí, ¿y para qué? Y yo le dije que era para hablar con los personajes de los cuadros y preguntarles qué les parecía que tuvieran que trabajar un día más. Entonces se quedaron así. ¿Hay sindicato? Estaban jodidos, Estaban jodidos porque claro, es que les están mirando constantemente y descansaban un día. Y ahora, y de repente trabajaban los 7 días. Entonces, bueno, pero yo recuerdo la cara de prensa del Prado que era... así. Vale. Y al día siguiente hicimos una pieza y estaban las 3 gracias por ahí, que ya tenían que seguir bailando, estaban los borrachos, estaba la infanta Margarita, estaban todos, y entonces pude entrar otra vez de noche. Esa fue la segunda vez. Y la tercera, no apagué las luces porque no había luces, que fue en plena pandemia, y me dejaron entrar, y entonces el museo no estaba iluminado, estaba con la luz, y eso me gustó mucho. Porque era... Con la luz natural, claro, del día. Claro, la luz natural del día, que era la misma luz con la que Goya, por ejemplo, veía los cuadros. Entonces estar con las pinturas negras, que empezaba a atardecer y se veía a no distinguir figuras y tal, y Goya las veía así en la Quinta del Sordo. Entonces eso me gustó mucho. Yo creo que esos han sido mis 3 momentos en el Prado, junto con abrir los peines de los almacenes. Son peines enormes. Es donde están los cuadros puestos almacenados, ¿no? Están almacenados ahí y me dejaban abrir. Y yo decía, pero tenéis este. No lo digas. No, pero está bien. La verdad es un chollo contar con la complicidad de los museos, ¿no? El del Thyssen, que sale mucho en este libro, y que soy, entre comillas, miembro honorífico del taller de restauración, porque cuando anotan, déjame subir un momento al taller de restauración y me cuentan. El otro día había un reportaje que habían encontrado una mosca en un cuadro un insecto en un cuadro de Van Gogh hace unos meses. Entonces le digo, bueno, pues voy a llamar al Thyssen, que tiene mucho cuadro al aire libre, a ver si tienen algún bicho por ahí en algún cuadro. Pero pero alguien puede hablar de esto. Subí al taller de restauración y tenía un Renoir. Y digo, pues mira, dejadme ver el Renoir. Entonces, bueno, pues son privilegios, ¿no? De esta profesión que decía al principio, pagaría por hacer esas cosas. Pronto habrá que pagar por ser periodista, así que... Sí, no hay que decirlo muy alto esto, ¿verdad? Porque tal como está la profesión, pronto tenemos que decir, me dejas, te pago por ir allí y ya luego intento colocar la crónica. Bueno, pues la próxima vez que vaya al Prado y vea a esas figuras que trabajan tanto, les echaré una monedilla. Y eso me lleva a ¿qué te parece esta gente que está arrojando comida, ¿no? a los cuadros, reivindicando la emergencia climática y demás? Es que termino que hace falta, que la comida no hay que tirarla nunca, y que culpa tiene el arte, ¿no? Entonces, yo creo que equivocan las formas. Yo comparto su reivindicación y estoy con ellos, pero creo que equivocan la forma, y lo que hacen es que no empatices por lo menos en mi caso, no empatices con la causa.
El Prado hizo hace unos años una campaña estupenda contra todo el cambio climático y tal, y era esto de 1,5 grados, y ponía imágenes de cuadros que pasaría con 1,5 grados más, sí. y era como pues le llegaba el agua al cuello, Sí. y tuvo mucho impacto. Y a mí me impactó más eso Ya. que ver a gente tocando, ¿sabes? Tocando, o intentando tocar un cuadro o tal. El otro día fue Cortilandia. Sí. Y ya no era un cuadro, ya estamos... ¿Eso es arte? ¿Es arte Cortilandia? No sé, estamos tocando la Navidad de los niños. A mí me parece arte Cortilandia, me gusta mucho. Es barroco. ¿Dedicarías tu próximo libro a Cortilandia? A la evolución de Cortilandia puede tener una pieza. ¿Tú has estado alguna vez en Cortilandia? Sí, bueno, ahora soy padre, todavía no he ido porque mi hija es muy pequeña, pero siendo yo más Siendo joven, niño. No, El no, niño del retrato no. fue a Cortilandia. llegando a Madrid ya siendo un jovenzuelo, pero ¿Ah, sí? por curiosidad. Bueno, y hay veces que pasas por ahí y es imposible no parar porque hay unos atascos de gente. Yo mientras despierte la sonrisa de un niño, bienvenido sea a Cortilandia. A mí no me molesta que esté allí mientras los niños se lo pasen bien. Yo he llevado a los míos y la verdad es que mola, se lo pasan bien. O no hay que llevarlos, es un día festivo, que se te llena eso y es imposible. Oye, y si hubiera una tercera edición... No, esto no lo menciones. Delante de la editorial no lo menciones. No menciones estas cosas. Bueno, le voy a preguntar igualmente. Me dice hoy David que quiero comer contigo. Joder. En el caso de que hubiera tercera edición que no la dedicaras a Cortilandia, ¿a qué lo dedicarías, ¿no? En esta serie, digamos? Los retratos y ahora... Fotografía. Ah, muy buena. Fotografiarte. El otro día alguien me dijo, alguien con sentido del humor, yo no sé, ya lo dicen por meterse conmigo. Me dijo, el próximo se tiene que llamar a Marte. Chispasillo este, Y luego pensé, pues, cuidado, cuidado ahí, con cuadros, con escenas de grandes amores de la historia. Ojo ahí, ojo también ahí. Podéis hacer hasta 10 títulos. Doy aquí la idea de la editorial. Vamos a patentar el arte final. La verdad que hay muchas ¿ves? Lo que hablábamos de retratarte, que a mí me parece un título que te llega y tal. Pero yo creo que a los eruditos les gusta menos. ¿Verdad? Que es fácil, es un juego de palabras. Pero a los eruditos pues, les gusta menos. Esto. Porque es como, ¿por qué no lo ha llamado reflexión y teoría, aproximación a la historia del arte de los siglos XV al XVII, periodo tal? Pues no nos cabía. No lo sabía. Oye, y quería hablar también de tu faceta de entrevistador, ¿no? El programa La Matemática del Espejo, donde nos conocimos. Guionista. La matemática del espejo. Y... Todas las malas preguntas salían. Y... Por eso me llamaste hoy. Y luego en la radio también haces entrevistas, ¿no? Eso también... el programa, por ejemplo, de La Matemática del Espejo es también un programa donde salen dos rostros, ¿no? Hablando y donde se retrata a personas, ¿no? Sí. ¿Qué relación tiene esto? Pues en vez de un retrato, nosotros lo que intentábamos hacer en la matemática, yo creo que era en vez de un retrato pictórico, un retrato televisivo, ¿no? Que se consigue a través de la cara del tipo, de la tipa que está delante y de sus palabras. Y crear un clima. Yo creo que el secreto del programa ha sido crear un clima de intimidad de tal forma que parezca que las cámaras, porque las cámaras, en cuanto sabes que hay una cámara, deja de ser tú. Por lo que decimos antes, tienes que salir bien, a ver si digo esto y esto me lo sacan. Entonces ya se pierde, no es lo mismo. No estás, tú puedes estar con Dani Martín o puedes estar con cualquier artista, con Sacristán, Sacristán y le da igual la cámara. Pero puedes estar con cualquiera adelante y en cuanto saben, ¿estamos grabando? Pues estaba con otro hace un rato. Y en cuanto, lo que se trata es de intentar que ese estamos grabando no influya en el retrato que buscas conseguir. Y yo creo que la mayoría de los 20 programas que hicimos se consiguió y se logró un retrato diferente de la persona que intentaba huir de hacer un programa promocional, sino que intentar llegar a lugares donde ese entrevistado no había
no había estado mucho antes, ¿no? Y yo creo que se logró y lo logramos a partir de preguntas casi siempre inteligentes y del silencio. Creo que eso que se murió Quintero hace poco, que fue el gran descubridor, creo, por lo menos en España, del silencio, yo creo que era el secreto. Yo es verdad que en ese programa hablaba muy poco. O sea, hablábamos y era aguantar que siguiera retratándose él, ¿no? Pero es un retrato del siglo XX, XXI, que es la tele. Yo creo que la entrevista es una buena entrevista, es un retrato televisivo, periodístico, o depende del formato, ¿no? Lo que pasa es que en la tele es verdad que yo creo que es más complicado que en un periódico, ¿no? Tú te entrevistas en periódico, al final coges, o sea, a ver, lo bueno de un periódico es que puedes manipular mucho. Un collage. Sí, puedes coger una cosa por adelante, mezclar dos frases, cambiar la pregunta. Claro. Eso y no es trampa, está contemplado que se haga así, ¿no? Se tiene que editar. Está en el libro de estilo. Sí, se puede, porque además, fíjate, en una entrevista en un periódico igual estoy hablando, no sé, una hora, 3/4 de hora con una persona y luego tiene que caber. Hay más espacio que en la tele, pero tampoco es infinito, tiene que caber en... Me hizo la contra, ¿no? Luego sacó nada. Tuvimos una hora. Lo cambié todo. Y bueno, llevamos un buen rato. Me gustaría que alguien preguntara algo, dijera, pero quería preguntarte también, hay muchos periodistas que escriben libros y tienen... Joder, es un género. Pero hay muchos que tienen éxito y que se retiran de su labor periodística para dedicarse a la escritura. No. Rosa Montero. No. Me gusta mucho el periodismo. Me gusta mucho lo que hago. Es que aguantarme a mí mismo en casa, solo conmigo mismo, no, es que si, es verdad que si de repente yo hubiese sido cajero en un banco, ahora seguro que aquí hay 3, pero bueno, si estáis pues es estupendo, pero bueno, o trabajas en algo que te gusta menos. Yo digo que a un cajero un banco le gusta mucho. Yo tengo 2 hermanas que trabajan en un banco, pero de repente no te gusta mucho y descubres tal y te va bien en esto, estupendo. Pero es que a mí me gusta mucho lo que hago en mi día a día y entonces no me costaría mucho renunciar. ¿Cómo es un día tuyo normal de trabajo? Pues hoy no cuenta. Hoy me han hecho ser librero en Casa del Libro esta mañana y me han puesto un mandil, estupendo, he firmado unos libros, pero me he puesto un mandil que no me veía. Luego una foto de grupo estupenda. Ha estado bien. He visto a compañeros. Esa es tu vida de escritor. Sí, mi día de... Pues ayer tampoco cuenta, porque ayer fue... ¿Cuándo fue la última vez que trabajé? No, ayer estuve trabajando todo el día. Estamos elaborando un resumen fin de año que empecé hace 3-4 años y estoy dándole vueltas a ese resumen que se emite el 31, que dura 25 minutos. Es el que hizo Coronado. Blanca por Sacristán, Sacristán, Coronado, Blanca Portillo. Eso. ¿Quién lo hace este año? ¿Se puede decir? Estamos dándole vueltas. No se sabe. Estamos allí. Y ese fue bueno, estar ahí preparando. Pero un día normal para mí es mañana, por ejemplo, ahora he cerrado para charlar un rato con Isabel Coixet y con su documental sobre el caso de abusos en un teatro que es magnífico. Ya lo vi en San Sebastián, pues charlaré con ella y luego elaboraré una pieza. La semana que viene voy a volver a poner, después de 2 años, activar el reportaje de las llegadas en los aeropuertos. Esto lo factual que he hecho muchos años y que suspendí durante 2 años por no sé, pero bueno. Y luego ya de aquí a final de año voy a hacer el resumen fin de año, que me lleva muchísimo. Aeropuertos, el documental de Coixet y luego pedir fotos. Esto también lo hacía. Lo hice y me gustaba que un día un telediario del año fuera la gente la protagonista, entonces que me mandaran fotos y lo
lo activaré dentro de poco y me manden fotos y me cuenten cómo ha sido su año. Porque estamos haciendo siempre resúmenes de cómo ha sido el año en el mundo, ¿vale? Y el tuyo cómo ha sido, que al final es el importante y el que está al otro lado. Y no creo que haya, de aquí al 31, no creo que haga muchas más cosas. Pero vamos, básicamente un día pues, o charlar con Coixet, o hoy hubiese ido al Prado si no hubiese sido, no hubiese puesto un mandil a hacer una exposición, una iniciativa de cómo sería el Prado sin las mujeres promotoras del arte a lo largo de la historia. Hubiese hecho eso y luego hubiese llegado, hubiese escrito el texto, hubiese montado, locutado, rezar para que salga todo en emisión como es debido, porque luego es una carambola terrible que salga una pieza en forma. O sea, puede fallar un rótulo y a este le llaman de otra manera, tal, o de repente entra tarde y todo tus 10 primeros segundos de los que luego nadie se da cuenta, porque la gente ve la tele por regla general si la tiene ahí puesta. ¿Quién me decía el otro día eso? No, Elite me decía, el cine es un electrodoméstico, más porque ya lo vemos ahí. Él decía, yo no veo, en el ordenador yo no veo películas, yo visiono. Pues la tele está ahí puesta, entonces a mí me gusta mucho lo de que empiece esta parte de esta canción, justo va a entrar en esta pausa y se va a escuchar aquí, porque tiene sentido con el off que yo he escrito, y aquí que suba, y aquí que baje, y aquí esta palabra, y este final, y esta respiración. Todo eso, bueno, pero por lo menos nos tenemos que autoexigir, ¿no? No sé, el estilo del amor. Sí. Muy bien. Pues nada, no sé si alguien quiere preguntar o aportar algo a Carlos. Vale, ¿empezamos el micrófono? Sí, acércase. Sí. Llevo 2 años para hacerte esta pregunta. Wow. Preséntate. Me llamo Antonio y soy de Córdoba. ¿Por qué cuando haces la información de invitadas abres con el cuadro de Aurelia? Porque me lo encontré. Te lo encuentras. O sea, yo creo que había... No era el primer cuadro, creo, de la exposición. Creo recordar que había un cuadro muy deteriorado primero, que no era de Aurelia, que era un cuadro súper deteriorado, que contaba también la historia de él. Pero luego me quedé con Aurelia porque era Velázquez. Era como la Venus del espejo, entonces me recordó automáticamente a Velázquez. Entonces pregunté por Aurelia y ya me fueron contando la historia, me fueron contando cómo fue ese autorretrato. Me interesó mucho que su rostro está desdibujado, no es un rostro... Sí, no es un rostro definido, entonces pregunté por qué ese rostro no estaba definido, y a partir de ahí yo creo que hice, no sé si hice entera el reportaje solo con ese cuadro. ¿Ves? Entonces, solo con un cuadro era una exposición maravillosa, invitadas en el Museo del Prado, que es, el título ya era de por sí, ¿no? Estamos invitadas al Museo del Prado, ¿no? Ya era decía mucho también para bien del Museo del Prado, ¿no? Que reconocía... Y faltaba mucho tiempo. ¿El qué? Ah, no, estaba hablando para mí. Digo, Ha dicho que faltaban algunas. muchas. Sí, Faltaban algunas. pero siempre faltarán. Pero bueno. Y bueno, y entonces pues me llamó mucho la atención y fue de esos cuadros que anoté para un futuro también abordarlo en algún otro lugar. ¿El qué? Quería hacer el pollo con la familia. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? Son familia Aurelia Navarro. Bueno, pues... Cuenta un después poco el cuadro que es. Después de... El cuadro, un segundo, mira, el cuadro de la Aurelia Navarro, que lo tendremos por aquí, página... Está en... no sé qué página. Es un autorretrato de Aurelia en el que 214. aparece, bueno, pues como una Venus del espejo de Velázquez, Esta es la siguiente doble página. a la que ella admiraba, al que admiraba Velázquez, y se autorretrata de esa forma. Si veis el rostro, el reflejo que le devuelve está velado, no está definido. Y entonces luego hay muchas teorías en torno a la figura de Aurelia y qué pasó con ella. Ella gana algún premio en Madrid, medallas,
en concursos de bellas artes. Hubiera ganado más si hubiera sido hombre. Sí, no, Normalmente el tercer puesto lo acariciaba muchas veces. sí. Si hubiese sido hombre, probablemente el primero. Tú Pero, tres terceros puestos. ¿ves? 3 terceros puestos, que es una medalla de bronce, pero era como premiamos a esta mujer, pero no la premiamos del todo. Era un poquito la señorita. La reconocemos, pero no. Entonces, bueno, llama la atención su obra en Madrid y la leyenda, no sé si una leyenda, yo creo basada bastante en hechos reales, su padre le dice que se vuelva a Granada, que Bueno, llama mucho la Hay atención. muchas teorías. Si quieres, es que no quiero ocupar el sitio tu sitio. Pero te digo que había hacer el follón con ese cuadro. Porque ese cuadro ha estado secuestrado En la Diputación en Granada, ¿no? en Granada por la Diputación en un despacho muy oculto. Luego se le ofreció a través de... Empezamos a ir cuando vimos el cuadro, que tú hablabas de él, pues ¿dónde está el cuadro? Vamos a verlo porque la familia apenas lo conocía. Había 2 o 3 familiares que lo conocían, los demás no lo conocían. Y empezamos a movernos. Pero a raíz del reportaje. A raíz del reportaje. Bueno, pues gracias a tu reportaje, por ello empezamos a movernos. Se ha hecho una exposición en la Casa de los Tiros de Sevilla, en Granada. Se ha hecho otra exposición en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Cuadros suyos han ido a Valencia, han ido a Zaragoza. Y hemos reunido todos los cuadros de tía Aurelia. Qué maravilla. Un centenar de cuadros estaban en casa de mi abuelo. Y eran familiares. Y a cada uno le teníamos puesto un nombre. Y todo eso es gracias a ti, que lo sepas. Qué Si bien. tú ese día no sacas con ese cuadro, pues tal vez hubiera pasado invitada desapercibido para la familia Navarro. Qué bien. Gracias. Qué bien, no, pues bien. La televisión vale para algo de vez en cuando. El estilo del amor en acción. El comando. No, bien, me alegro mucho porque yo creo que es una figura que todavía tiene mucho que decir en el mundo del arte, más allá de las teorías sobre si su retiro en un convento se metió tal porque el padre o tal, que hay interpretaciones de todo, pero más allá de eso, pero todo gran pintor, todo gran artista tiene que tener una leyenda detrás. Entonces, si la leyenda es que ella ingresó en un convento porque no lo sé si eso, pero su vuelta a Granada coincide también con yo creo, un poco de declive artístico. Entonces, bueno, una leyenda nunca le viene mal a un artista. Hay un desamor. Hay un desamor. Vamos a escribir pero toda obra de arte, yo me he dado cuenta escribiendo este libro y escribiendo Emocionarte, tiene muchas leyendas. Porque la información te llega, entonces a tu recuerdo, la gente cuando cuenta una cosa del pasado ya no la cuenta, la deforma. Y muchas veces los amolda, esos recuerdos. Entonces ya no recuerdas la realidad, recuerdas una realidad que te ha llegado deformada. Y eso pasa mucho con los artistas y el máximo exponente Leonardo da Vinci, que tiene tantas leyendas que ya no sabes, no ni siquiera cuál es verdad, sino si este tipo pintó algo, ¿no? Porque es todo un misterio, pero yo creo que de Aurelia se seguirá hablando si alguien sigue reivindicando su figura, sus exposiciones y tal. Pero bueno, me alegro que una pieza de telediario, es verdad que me llamó el cuadro al entrar. Yo pasaba delante de mi coño, te Aurelia. Tía Aurelia. Qué maravilla. Tía Aurelia. En casa 10 cuadros. Y otro está en el 15, y otro está en el 20. Coño, te Aurelia. Aurelia, pues nada, es estupendo y nada, me alegro que haya sido también es uno de los cuadros de los que me habla mucha gente de este libro y además que es muy cercano en el tiempo. Sí. Gracias. Sí. ¿Alguien más quiere aportar algo? Hola. Buenas, soy Cristina y yo quería preguntarte, bueno, es una selección de cuadros los que eliges para contar. ¿Hay alguno que tuviste que dejar fuera o alguno que quisieras que hubiera entrado pero al final no entró en el libro o fue justo los que querías contar? Han sido prácticamente los que he querido porque
lo bueno y lo malo de no dedicarte exclusivamente a escribir es que tienes que saber aprovechar el tiempo que tienes para ello. Entonces no puedes divagar mucho sobre cuántos voy a empezar este cuadro y a ver cuál, sino tener claro más o menos lo que conocía la historia, pues como el de Aurelia, que lo conocía, había tratado con ese cuadro, con otros muchos. Entonces saber que esos eran los que iban a formar parte. Es verdad que alguno por ahí está en algún Word solo la foto y empezar y no poder, pero no, ni siquiera recuerdo ahora mismo cuáles. Sé que sí, alguno se quedaría olvidado, pero si me ponía y no me salía, aunque lo conociera el cuadro y tal, no sé, es algo como que te tiene que salir, igual que con las piezas muchas veces o te sale a la primera, no a la primera, pero sí algo que te llama o ya no, me aburre, entre comillas. Entonces pues aquí era eso, era ir a tiro hecho, entre comillas. Tengo una curiosidad porque has incluido, bueno, no lo he leído todavía, pero lo he ojeado y has incluido el Ofelia de Millet, que es, bueno, mi cuadro favorito. Y me llama gente, Sí. Es de mucha gente. Es que es un cuadro como muy de impacto, ¿no? Sí, es muy cinematográfico también, muy literario, muy de todo. Quizás la historia que tiene detrás o qué sé yo, No se escucha, pero como en que emocionarte, coge el otro micro, más que bien no sé qué está. los espacios, o sea, no había demasiado, había paisajes, pero no tanto, más bien eran pues sitios más de casa o casas. Me ha llamado la atención que en uno de retratos Sí, ese falla. se incluya este que tiene mucho de naturaleza, ¿no? De flores Sí. o de tal. Sí, lo que pasa es que Bueno, quería oírte hablar de ese. Esto Ofelia fue pintado. No, ¿sabes? Lo que pasa es que él pintó el paisaje, el natural, y luego el retrato. Entonces me interesaba la conexión que había entre la modelo y el artista en ese apartamento londinense, en el que hacía frío, en el que luego se reunían intelectuales y en el que en ese momento en el que está pintado ese cuadro empieza el declive físico de ella, que ahí coge una pulmonía, neumonía, o como quieras decir, por el frío de estar metida en una bañera a la que calentaban con velas, y que en un momento dado esas velas se apagan y ella está como en un estado también ataráxico, y él también febril pintando y no se dan cuenta, y de repente aparece medio congelada, y ahí empieza un poco el declive y eso. Y es verdad que hay más paisajes, en el que más paisaje hay del libro, pero el paisaje está pintado al natural, y a mí me interesaba el retrato, y ahí sí que entraba dentro de los requisitos para entrar como retrato. Me gusta mucho, sí, es un cuadro. O sea, no he leído todavía lo que has Y además escrito es al como una respecto. imagen que hemos visto, claro, tantísimas veces, la boca, ¿sabes? A ver si te gusta el capítulo. Ya te lo diré. ¿Alguien más? Yo solamente, bueno, daros las gracias, Pilar, Carlos, Oscar, Sergio, por volver aquí a la librería Alberti. Ya hicimos la presentación de Emocionarte con Antonio Lucas. Y Con Antonio. Sí, Con Antonio y con pandemia, Porque exactamente. no había público, ¿no? No había público, estábamos solamente Estábamos ahí, la un pantallita móvil, y nadie más. Exactamente, así se hizo. Cuando hay público me traigo a uno guapo, no a Lucas. Bueno, a mí me gusta Lucas también, ¿eh? Sergio me gusta, pero... No, porque Lucas te viene muy elegante. Sí, es que No, es viene más elegante. que Es que el que es presenta, elegante. esto no puede ser. Solamente quería comentaros, aquí ha habido comentarios así de la gente que nos está escuchando, y sobre el estilo del amor, ¿no? Alguien comentaba, no, decía que él ponía el telediario cuando llegaba a tu pieza y empezaba el estilo del amor del telediario, que ojalá todo el telediario tuviera ese estilo. Entonces, Joder, imagínate qué horror. Política, ¿no? He hecho crónicas políticas. Pero con estilo del amor. Sí. Hombre, a ver, no puedes salir y cambiar de casa y cambiar de estilo. No sale diario.
No, pero he hecho crónicas políticas, he hecho muchas crónicas futbolísticas y sí, a ver si mañana hago una cosa. Pero sí, la semana pasada hice una de fútbol, del mundial, he hecho dos o tres de este mundial, he hecho de campañas electorales, de la guerra de Ucrania he hecho bastantes, pero que no es el estilo, que es como tú entiendes las cosas, las transmites. Bueno, yo quería preguntarte no sobre el estilo del amor, sino qué es lo que tienen en común todos estos retratos, porque el libro, la selección de retratos me parece estupenda porque no caes en los tópicos de los grandes retratos, ¿no? Y son retratos de todas las épocas, autorretratos, sino hay el retrato ese de Alice Neal, que es estupendo, y al lado uno de Juan Pareja, ¿no? Lo que nos costó meter a Alice Neal. Alice Neal... Estuvo a punto de quedarse fuera. No, Por los derechos. Claro, por los derechos. Imagino que eso ha influido bastante, ¿no? La selección. Pero una vez que ya el libro está en las manos, ¿qué tienen en común? Si es que hay algo en común para ti. Yo creo que lo que tienen en común básicamente es que tienen historias increíbles detrás todos. Y que cuando lo decía antes, cuando escriben la parte real, la que se supone que es académica, dentro del poco academicismo que yo suelo tener, es más increíble que lo que tú has ficcionado. O sea, yo ficcionando me quedo corto al lado de lo que fueron los cuadros. Es decir, yo ficcionando a Aurelia Navarro me quedo corto al lado de la vida de Aurelia, o me quedo corto al lado de la vida de Alice Neal, muy corto, o me quedo muy corto ante cómo fue el encuentro entre Miriam Escofet y la reina Isabel II. Siempre te quedas corto, y eso es el requisito que tenían que tener para entrar, ¿no? Que tuviesen algo detrás que dijera, wow, como si me hubiese puesto desde cero a imaginar y a soltar disparates o todo lo que me pasara por la cabeza, no hubiese llegado a la vida que han tenido estos personajes. O sea, no hubiese llegado... Yo paso por delante de Giovanna mucho. Giovanna es la chica de la portada. Y había pasado muchas veces hace años. Bueno, que en el Thyssen siempre te quedas un poquito mirándola porque es como que te llama, ¿no? Y hace unos años yo no sabía que estaba muerta cuando la pinta, que es un retrato póstumo y tal. Entonces empiezas a observar y dices, un retrato póstumo. Que se casó por conveniencia, por un apaño, un matrimonio de dos familias bien, pero que luego se enamoró perdidamente de su marido. Que el marido estaba tan enamorado que encarga ese retrato porque ella muere. Y ya dices, que son películas. Cada libro es adaptable a una... Cada retrato es una novela. Cada retrato podría ser una novela. Pues nada, es un libro estupendo. Los dos son dos libros estupendos. Yo creo que es un acercamiento al arte, pues desde un punto de vista de alguien que le gusta mucho el arte, ¿no? Y se nota. Se nota. Me gusta, sí, sepa explicar muy poco a poco, pero que me gusta, sí. Pero yo creo que nos gusta... Sí. A casi todo el mundo le gusta el arte. O si no le gusta porque no ha tenido esa aproximación, ¿no? No le han contado las historias que tú cuentas en esto. No ha ido de repente por la Galería Central. Es imposible ir por la Galería Central del Prado y que no te guste. Pero es imposible ir al Museo Sorolla y que no te guste. Pero es imposible ir al Reina Sofía y ver el siglo XX y que no te guste. Es complicado. Yo no sé si a todo el mundo le gusta el arte, pero sí que es verdad que todo el mundo, aunque no lo frecuente, le tiene mucho respeto. Por eso lo que hablábamos antes de estas pequeñas acciones de protesta contra el cambio climático genera tanto rechazo, porque aunque haya un señor ahí viéndolo por la tele que no haya pisado un museo en su vida, sabe que eso está mal, ¿no? O que el arte es valioso. Sí. Hay un respeto reverencial. Como que es nuestro, es algo que forma parte de nuestro. Yo siempre, yo creo que uno de los reportajes, el más viral que he hecho, pero bueno, el que más reacciones me llegaron en los últimos tiempos, pandemia aparte, fue un reportaje que hizo una mujer, Josefa, que si no lo habéis visto, lo podéis buscar, que yo fui a hacer un reportaje al Museo del Prado, porque había no me acuerdo el día, los museos o algo así era. Bueno, pues vas a hacer un reportaje en el museo, entonces yo iba por ahí,
mirando, digo, a ver de qué detalle tiro para hacer el reportaje. Entonces de repente vi a unos abuelillos, unas personas mayores que estaban al fondo y que estaban de visita en el museo. Yo pregunté, digo, no, porque es una residencia de la tercera edad que viene al museo y le están explicando un guía, tal, y digo, bueno, pues puedo acercar un momento a hablar con ellos. Entonces yo me acerqué y le dije, ¿quién no ha estado en el Museo del Prado nunca? Pues una señora levanta la mano. ¿Cómo se llama usted? Josefa. No, porque yo es que nunca tal, la guerra, es que la posguerra, yo tal. No, te digo, ¿nunca he visto las Meninas? Y dice, no. Y le digo, la voy a acompañar a ver las Meninas. Entonces la cogí y la cámara la sigue todo el rato. Entonces cuando vamos a entrar a la sala, ya me quito yo y le digo, estar ahí al fondo y disfrútela usted solo. Y bueno, la mujer va llegando. El reportaje es el paseo de la mujer desde la Galería Central hasta llegar a las Meninas. Iba con la mascarilla y se le empiezan a llorar los ojos de lágrima, y luego cuando la entrevista se pone a llorar y digo, esto es el arte. Y esta señora probablemente jamás ha leído un tratado de arte, pero el arte es eso, es ponerte delante de un cuadro por primera vez y que te emociona. Imagínate que dice, vaya mierda. Te estropea toda la pieza. No, pero yo tengo buen ojo para eso. Llevo 20 años, además llevaba cebolla también. No, si lo podéis, si luego tenéis un minuto, si ponéis Josefa Telediario o algo así, debe aparecer por ahí. Y era emocionante oírla hablar y ver la reacción, su cara, su de la menina, sí. Y puedes explicar una teoría entera del arte con 500.000 palabras y no alcanzar para explicarlo con la cara de José. Oye, se nos está haciendo tarde ya, ¿no? Había una persona, para que no se quede colgada, si quieres decir algo. Yo quería darte las gracias porque estar aquí para mí es una oportunidad. O sea, no esperaba, no sé, en mi casa pues te admiramos muchísimo y, jolín, yo le he dicho a mi mamá, es que voy a ver el Carlos del Amor. O sea, estaba muy nerviosa encima. No tenía clase cuando tengo siempre, me han cancelado la clase, podía venir, digo, hoy es mi día. No sé, quería darte las gracias porque tu sensibilidad se transmite, se plasma en el papel y se escucha y se oye. Cuando, bueno, yo no tengo mucho tiempo por los estudios, de ver el periódico, pero voy ahí a Instagram a ver cómo has visto tú esa mirada, pues no sé, ese cruce de personas que coinciden ahí. A mí me parece brutal y bueno, pues te lo quiero decir, o sea, me parecía una oportunidad. Entonces, un poco al hilo de esto, quería preguntarte, siempre, o sea, a mí tus reflexiones me encantan y no sé si esas son con las que partes, o sea, tú partes con esa reflexión que acaba un telediario, que acaba el final del año, que me parece un regalo escucharte en ese momento, es como, bueno, ahora ha terminado el año, ¿no? Cuando te hemos escuchado. O incluso en cualquiera de tus libros, esa reflexión, ¿comienzas ahí escribiendo o realmente después sabes cómo terminar? No sé si me explico. O sea, que si como termino los reportajes ya lo sé de antemano. Sí, podría ser. No. ¿No? Es conforme voy escribiendo y o sea, yo nunca planifico nada cuando voy a rodar, nunca planifico nada cuando voy a empezar una pieza. Igual que, por ejemplo, yo nunca puedo escribir esto que hacemos mucho los periodistas, que son las necrológicas de gente que sabemos que está malita y la escribimos de antemano. Yo nunca escribo una antes de que se produzca el hecho porque no me sale. Simplemente no me sale. Se nota que está enlatada. Entonces, nunca hay algo premeditado. Siempre surge. Y al final a veces surge incluso cuando la estoy leyendo, de repente me di cuenta que digo, pues también encaja mejor esto conforme. Entonces es todo atropellado en mí. Es todo, para bien. Es todo atropellado, no sé para mal, pero es todo atropellado, todo va surgiendo. Por eso a veces trabajar conmigo es muy caótico también, porque va todo, bueno,
a golpe de no sé, de improvisación, pero ya también soy ya como mayor para cambiar esto. Bueno, pues ahora te vamos a poner el delantal para que puedas firmar los libros, ¿vale? Como un mandil aquí, un Alberti bien grande. Pues muchísimas gracias, de Muchas verdad. gracias. Un gran placer y Muchas gracias a gracias. todos. Gracias. Gracias.